La copa de agua se me resbaló de las manos cuando escuché las palabras de mi hijo Gustavo. El vidrio estalló contra el piso de mármol del despacho, pero el sonido más fuerte era el de mi corazón rompiéndose. Papá, mejor prepárate para la decepción. Gustavo se reclinó en la silla de cuero como si ya fuera dueño del lugar. No vas a recibir ni un peso de los 34 millones que dejó mamá. Estábamos en la oficina del Lic Mauricio Estrada, el abogado de mi exesposa Patricia. Ella había fallecido 2 semanas atrás, un infarto fulminante que ninguno vimos venir. 32 años de matrimonio, 10 años divorciados, y ahora esto, una reunión para leer su testamento. Gustavo, no hables así a tu padre. La voz vino de mi hija Andrea sentada a mi izquierda, pero su tono era débil, sin convicción. ¿Por qué no? Es la verdad. Gustavo se ajustó su traje Hugo Boss, el que yo le había pagado el año pasado cuando consiguió ese trabajo en la agencia de publicidad. Mamá me lo dijo hace 6 meses. Gustavo, tú vas a heredar todo. Tu padre ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Las palabras me golpearon como puñetazos, Patricia diciéndole eso a nuestro hijo, envenenándolo contra mí incluso después de nuestra separación. El Lic Estrada carraspeó desde detrás de su escritorio de caoba. Era un hombre de unos 55 años, cabello canoso perfectamente peinado, lentes sin montura que reflejaban las luces del despacho. Señores, si podemos proceder con la lectura, por supuesto, licenciado. Gustavo sonrió con esa arrogancia que últimamente había perfeccionado. Todos estamos ansiosos por escuchar cómo mamá distribuyó su fortuna. Su fortuna, como si Patricia la hubiera construido sola. Andrea me apretó la mano bajo la mesa. Mi hija menor, de 28 años, siempre había sido más sensible que su hermano, pero incluso ella parecía resignada a lo que vendría. Bueno, el Lic Estrada abrió una carpeta de cuero extrayendo varios documentos. Este es el testamento de la señora Patricia Eugenia Romero de Silva, ejecutado el 15 de marzo del año en curso ante la Notaría Pública número. Hace solo 7 meses. Patricia sabía que iba a morir, o simplemente había decidido que era momento de dejarme completamente fuera de su vida, incluso después de muerta. La señora Silva era propietaria de varios activos significativos, continuó el abogado. La cadena de laboratorios clínicos MedLab, con 6 sucursales en el área metropolitana, propiedades comerciales en San Pedro y Country, una cartera de inversiones diversificada, y efectivo en varias cuentas bancarias. 34 millones de pesos, interrumpió Gustavo con satisfacción. Mamá me mostró los estados financieros el año pasado. Gustavo, por favor. El Lic Estrada lo miró con algo parecido a la desaprobación. Permítame leer el documento completo. Mi hijo se recostó nuevamente, esa sonrisa de suficiencia pegada en su cara de 35 años. Se parecía tanto a Patricia en ese momento. La misma expresión que ella había usado cuando me entregó los papeles de divorcio hace 10 años. Yo, Patricia Eugenia Romero de Silva, leyó el abogado en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ninguna clase. Declaro como mi última voluntad lo siguiente. Cometí un error fatal sin darme cuenta. Creí que después de 32 años juntos, Patricia recordaría quién la ayudó a construir su imperio. Primero, a mi hijo Gustavo Silva Romero le heredo la casa familiar ubicada en Colonia del Valle, así como el penthouse en Carretera Nacional. Gustavo asintió como si fuera lo más natural del mundo. También le corresponden 3 de las 6 sucursales de MedLab, las ubicaciones de San Pedro, Country y Cumbres. Valor estimado 12 millones de pesos. 12 millones. 1/3 del patrimonio total. Gustavo prácticamente brillaba de satisfacción.
A mi hija Andrea Silva Romero, continuó el Lic Estrada, le heredo mi apartamento en Polanco, Ciudad de México, así como 2 sucursales de Medlablas, Santa Catarina y Guadalupe. Valor estimado 8 millones de pesos. Andrea apretó mi mano más fuerte. 20 millones distribuidos entre mis 2 hijos. Quedaban 14 millones. Y ahora el abogado hizo una pausa, quitándose los lentes para limpiarlos con un pañuelo de seda. Llegamos a las disposiciones concernientes al señor Roberto Silva Mendoza. Gustavo se rió, una risa corta, despectiva. Aquí viene la parte donde le agradece por los años de servicio. Gustavo, cállate, siseó André. El Lic Estrada me miró directamente por primera vez desde que comenzó la lectura. Había algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Advertencia? No podía descifrarlo. A mi ex esposo Roberto, leyó lentamente como si saboreara cada palabra, el hombre que estuvo a mi lado durante los años más importantes de mi vida, el hombre sin el cual ninguno de mis logros hubiera sido posible. Gustavo dejó de sonreír. Le heredo la sucursal principal de Medlab en Avenida Constitución, la más grande y rentable de todas las ubicaciones. Valor estimado, 15 millones de pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? La voz de Gustavo explotó en la oficina. Eso es imposible. También, continuó el abogado sin inmutarse, le corresponden todas las propiedades comerciales en San Pedro Garza García, incluyendo el edificio de oficinas y los locales comerciales. Valor adicional 9 millones de pesos. No, Gustavo se puso de pie de un salto. Eso es más de la mitad. 24 millones de pesos en total, confirmó el Lic. Estrada con calma, más del 70% del patrimonio total. La cara de Gustavo pasó del rojo al morado. Esto es un fraude. Mamá estaba enferma cuando hizo esto, manipulada, mentalmente incompetente. Su madre estaba en perfecto estado mental, replicó el abogado secamente. Tengo 3 evaluaciones psicológicas que lo confirman. Ella sabía exactamente lo que hacía. Pero me prometió, me dijo que yo heredaría todo. Al parecer su madre cambió de opinión. Gustavo se volvió hacia mí, con ojos llenos de furia. Tú hiciste esto, la manipulaste, la convenciste. Yo no he hablado con tu madre en 3 años, dije tranquilamente, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Mentiroso. Gustavo, siéntate. La voz del Lic Estrada sonó como un látigo. Hay más que leer, más. Mi hijo parecía al borde del colapso. Sí, una carta personal que la señora Silva dejó para ser leída después del testamento. El abogado sacó un sobre blanco, lo abrió con cuidado ceremonial y comenzó a leer con voz clara. Gustavo, mi hijo mayor, sé que esto te sorprenderá y probablemente te enfurecerá. Durante años te dije que heredarías todo, porque quería motivarte, darte una razón para estar cerca de mí. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. Solo me visitabas cuando necesitabas dinero. Solo llamabas cuando querías algo. Nunca preguntaste cómo estaba. Nunca te importó. Gustavo se desplomó en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. En contraste, tu padre Roberto, a pesar de nuestro divorcio, siempre estuvo disponible. Cuando tuve el accidente hace 2 años, ¿quién crees que me llevó al hospital? No fuiste tú, Gustavo. Fuiste a tu viaje a Cancún. Fue tu padre. Cuando necesité a alguien que revisara los contratos del nuevo laboratorio, ¿quién pasó 3 noches ayudándome sin pedir nada a cambio? Tu padre. Fue entonces cuando todo cambió de golpe. La verdad que Gustavo había ignorado durante años finalmente lo alcanzó. Roberto, continuó el abogado leyendo, sé que no te debo nada legalmente. Estamos divorciados. Pero moralmente te debo todo. Tú renunciaste a tu carrera como arquitecto para que yo pudiera estudiar medicina. Trabajaste turnos dobles para pagar mi especialización. Cuando abrí el primer laboratorio, fuiste tú quien diseñó el espacio, quien negoció con los proveedores, quien se quedó despierto conmigo calculando presupuestos.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había olvidado muchos de esos momentos. O había intentado olvidarlos después del divorcio. El divorcio fue mi error. La voz de Lit Estrada vacilaba ligeramente al leer esto. Me dejé llevar por el éxito, por la atención de otros hombres, por la estúpida idea de que merecía algo mejor. Te lastimé profundamente, y lo peor es que envenené a nuestros hijos contra ti, especialmente a Gustavo. Mi hijo tenía la cabeza entre las manos. Por eso decidí que la justicia requería esto. Roberto, tú construiste las bases de MedLab tanto como yo. Mereces la mayoría de lo que construimos juntos. Gustavo y Andrea recibirán suficiente para vivir cómodamente. Pero necesitan aprender algo que yo aprendí demasiado tarde. El dinero no reemplaza el carácter, y la lealtad vale más que el oro. Estrada dobló la carta. Esto concluye la lectura del testamento de la señora Patricia Silva. Gustavo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, respondió el abogado firmemente. Puedes impugnarlo si quieres, pero te advierto que tu madre anticipó esa posibilidad. Dejó 3 videos grabados explicando sus razones, todos con testigos presentes, y tengo una carpeta de correos electrónicos donde documentó cada vez que tu padre la ayudó durante los últimos 10 años. Hizo una carpeta, murmuró Gustavo con incredulidad. Tu madre era muy meticulosa. Mi hijo me miró con una mezcla de odio y algo más. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Andrea, Enrique Estrada se volvió hacia mi hija. Tu madre dejó una nota adicional para ti. Andrea, que había estado en silencio todo este tiempo, asintió. Tu padre es un buen hombre. No lo pierdas como yo lo perdí. Mi hija comenzó a llorar silenciosamente. 30 minutos después salimos del despacho. Gustavo se fue sin decir palabra, arrastrando su arrogancia rota detrás de él como una capa rasgada. Andrea me abrazó en el estacionamiento. Papá, lo siento, siento haber dudado de ti. Siento haber creído las cosas que mamá decía. No es tu culpa, mi amor. Gustavo va a impugnar el testamento, ¿verdad? Probablemente. ¿Y tú qué vas a hacer? Miré hacia el cielo de Monterrey. Las montañas visibles a la distancia. Voy a administrar esos laboratorios como Patricia hubiera querido. Y voy a asegurarme de que ustedes dos reciban su parte justa, sin importar lo que diga el testamento. Papá, no tienes que... Sí tengo que hacer, porque a diferencia de lo que tu hermano cree, esto nunca se trató del dinero. Se trata de hacer lo correcto. La revelación cayó como bomba. Gustavo había pasado años contando dinero que nunca sería suyo, mientras ignoraba al único hombre que realmente lo amaba. 3 semanas después, Gustavo presentó la impugnación. Como Enrique Estrada había advertido, fue rechazada casi inmediatamente. Los videos de Patricia eran devastadores. En uno de ellos, grabado apenas 2 meses antes de su muerte, se veía frágil pero lúcido. Gustavo, si estás viendo esto, significa que impugnaste mi testamento. No me sorprende. Siempre has sido terco, pero déjame explicarte algo que debiste haber aprendido hace años. Tu padre es el mejor hombre que he conocido. Yo lo destruí. Tú lo ignoraste, y ahora él tiene lo que siempre debió ser suyo. El juez había visto todos los videos, había leído los correos, había entrevistado a testigos que confirmaron cada acto de generosidad de mi parte durante la enfermedad de Patricia que nadie más sabía que había tenido cáncer. Lo había descubierto 18 meses antes de morir. Y yo había sido la única persona, además de sus médicos, que lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Andrea me preguntó cuando finalmente se enteró. Tu madre me lo pidió. No quería que ustedes sufrieran antes de tiempo, pero pasaste todo ese tiempo cuidándola, llevándola a quimioterapia. Era lo correcto. Gustavo ni siquiera lo sospechó. Gustavo estaba ocupado con su vida,
pero la verdad era más dolorosa. Gustavo había estado tan obsesionado con su herencia anticipada que había dejado de ver a su madre como persona. Solo veía una cuenta bancaria con fecha de vencimiento. 6 meses después de la lectura del testamento, algo inesperado sucedió. Gustavo apareció en la puerta de mi nueva oficina en MedLab. Se veía diferente, más delgado, menos pulido. El traje Hugo Boss había sido reemplazado por jeans y una camisa simple. «¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar. Mi hijo se sentó frente a mi escritorio, el mismo escritorio donde Patricia solía trabajar. «Perdí mi trabajo», dijo sin preámbulo. «La agencia hizo recortes. Me dejaron ir. Lo siento». «No lo sientas. Me lo merecía. Era un empleado terrible. Siempre llegaba tarde, siempre esperando que las cosas me cayeran del cielo». Guardé silencio. Intenté vender el penthouse que mamá me dejó. Continuó. «Pero el mercado está terrible. Nadie compra. Y las sucursales de MedLab que heredé, papá, no tengo idea de cómo administrarlas. Están perdiendo dinero cada mes. ¿Quieres mi ayuda?» Gustavo me miró con ojos que finalmente parecían ver con claridad. «No merezco tu ayuda. Fui un hijo terrible. Te traté como basura. Le creí a mamá cuando te culpaba por el divorcio. Cuando en realidad ambos tuvimos culpa», completé. «Tu madre y yo nos alejamos. Pero eso no tenía nada que ver contigo, Andrea. Pasé 35 años compitiendo por su atención, haciendo todo lo que ella quería. Y al final, ella reconoció que tú eras el que siempre estuvo ahí. Gustavo, tu madre te amaba, pero respetaba a ti». Se limpió los ojos rápidamente. «Papá, no vine a pedirte dinero. Vine a pedirte algo más difícil. Perdón». Las palabras que había esperado escuchar durante años finalmente llegaron, pero en lugar de satisfacción, solo sentí tristeza por todo el tiempo perdido. «Ya estás perdonado, hijo. Así de fácil. El perdón es fácil. La confianza es lo que toma tiempo». Gustavo asintió, entendiendo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué ayudaste a mamá durante su enfermedad? Después de cómo te trató. Después del divorcio. Porque durante 32 años fue la mujer que amé. Eso no desaparece solo, porque un papel diga que ya no estamos casados. Mi hijo se quebró entonces. 35 años de emociones reprimidas saliendo finalmente. Lo dejé llorar. Y cuando terminó le ofrecí algo que no esperaba. Las sucursales que heredaste están perdiendo dinero porque necesitan actualización. Nuevos equipos, mejor mercadotecnia, administración profesional. Lo sé, pero no tengo capital para invertir. Yo sí, y necesito un socio que conozca el negocio familiar». «Papá, no puedes estar hablando en serio. Patricia quería que aprendieras el valor del trabajo. Que entendieras que el dinero se gana, no se espera. Si quieres, podemos trabajar juntos. Salvar esas sucursales. Pero será trabajo real, Gustavo. Nada de títulos fancy sin esfuerzo. ¿Por qué harías esto por mí? Porque sigo siendo tu padre. Y porque creo que finalmente estás listo para aprender». En ese momento nadie imaginaba que la mayor herencia no eran los millones, sino la segunda oportunidad. Un año después, las 6 sucursales de MedLab estaban operando con ganancias. Gustavo había resultado ser sorprendentemente bueno para la administración, una vez que dejó de esperar que todo le llegara fácilmente. Andrea se había mudado de Ciudad de México de regreso a Monterrey. «Quiero estar cerca de mi familia», había dicho. Y esta vez, familia significaba algo real. Una tarde los 3 estábamos en la oficina principal revisando reportes financieros cuando Gustavo hizo una pregunta. «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de no pelear por más en el divorcio?» Mamá se quedó con todo. «No me arrepiento. El dinero se puede recuperar. La dignidad no, pero fuiste tú quien construyó la base de todo esto. Y tu madre fue quien lo convirtió en un imperio.
Ambos contribuimos. El problema no fue la distribución de bienes. Fue que perdimos vista lo que realmente importaba. Andrea levantó la vista de su laptop. ¿Y qué era? Ustedes dos. Estábamos tan ocupados construyendo un legado financiero que olvidamos construir un legado familiar. Gustavo dejó su pluma. ¿Crees que mamá se dio cuenta antes de morir? Creo que tu madre pasó sus últimos meses tratando de corregir los errores que ambos cometimos. Por eso el testamento fue como fue. No solo estaba distribuyendo dinero, estaba distribuyendo lecciones. Una lección muy cara para mí, admitió Gustavo con una sonrisa triste. Las mejores lecciones siempre lo son. Esa noche mientras cerraba la oficina encontré un sobre en mi escritorio. Adentro había una fotografía vieja. Patricia y yo el día que abrimos el primer laboratorio hace 28 años. Jóvenes, optimistas, enamorados. Detrás con la letra de Patricia había una nota: Roberto, si estás leyendo esto significa que Gustavo finalmente fue a buscarte. Sabía que lo haría eventualmente. Es terco como su madre, pero tiene tu corazón. Cuídalo. Cuida a Andrea. Y por favor, perdóname por los años que te robé. El testamento fue mi manera de devolverte lo que siempre fue tuyo. El reconocimiento de que sin ti, nada de esto hubiera existido. Te amé más de lo que jamás pude admitir. Guardé la foto en mi billetera, junto a las fotos de mis hijos. Patricia tenía razón sobre algo. Los 34 millones de pesos habían sido una lección, pero no la lección que Gustavo esperaba aprender. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Se mide en las personas que eligen quedarse contigo cuando no tienes nada que ofrecerles excepto tu tiempo y tu corazón. Y esa lección valía mucho más que cualquier herencia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. Para la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.